Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por atender esta convocatoria. Mi objetivo no es polemizar con Teruel Existe o lo que quiera que sean. Mi objetivo es explicar algunas cuestiones que esta mañana, en una desafortunada, en mi opinión, rueda de prensa de la señora Buch, que no suele ser habitual portavoz de cuestiones de infraestructuras, quizá otros no se han atrevido a explicarlo. Miren, nosotros hemos presentado una declaración institucional que además ha sido aceptada por los servicios jurídicos de esta casa, por lo tanto, huelga cualquier otro comentario sobre si es adecuado o no, salvo que las normas de las Cortes de Aragón ahora las ponga Teruel Existe también y ellos decidan que a lo mejor declaraciones institucionales sí, pero no así. Sin embargo, nosotros hemos cumplido con las normas haciendo lo que teníamos que hacer. Primera cuestión, no son ellos los que tienen que evaluar si una declaración institucional se puede presentar o no. Por supuesto, es absolutamente falso todo lo que dicen cuando se refieren a que nosotros queremos saltarnos la justicia. No, nosotros lo que queremos es impulsar una infraestructura. Eso es lo que hemos hecho en la declaración institucional. Si nosotros quisiéramos hacer otra cosa y hubiésemos querido politizar esto, lo hubiésemos llevado como proposición de ley. Les voy a poner un ejemplo. Teruel Existe en esta legislatura ha presentado 0 declaraciones institucionales, pero sí que hubo una que presentaron otros grupos para no politizar la demanda de la A68 y ¿saben quién se negó? Teruel Existe, que trató de usurpar el papel de los alcaldes histórico durante muchos años en esa reivindicación. Bien, en segunda cuestión, la línea Mezquita-Platea, nosotros decimos que es fundamental para la electrificación de la vía. Según la señora Buch, es falso. Pues bien, les voy a leer algunas cuestiones que puede cualquier ciudadano consultar, porque nos parece importante que la verdad quede clara. A lo mejor el Gobierno de Aragón en sus informes y en sus edictos públicos miente y seguro que la señora Buch nos lo podrá explicar después. Miren, el día 6 de septiembre del 2018, el Gobierno de Aragón emitía un informe en el que se hablaba de la autorización administrativa y declaración de la utilidad pública del proyecto. Es decir, ¿existe una declaración de interés de impacto ambiental? Sí. ¿Existe una autorización administrativa de declaración de la línea? Sí. ¿Y eso significa que la línea no tiene las autorizaciones correspondientes? No. ¿Que hay un recurso en marcha? Decidirá la justicia, pero la línea tiene las autorizaciones administrativas y ambientales correspondientes. Por eso se iniciaron las obras. Si no, no se hubiesen iniciado. Bien. Otra cuestión importante. La línea Mezquita-Platea es una línea de 400 que une Mezquita con Platea. Ayer, o esta mañana, decía la señora Buch que la electrificación del tren no tiene nada que ver con Platea. Y yo he creído importante hoy explicarle algo, y espero que lo entienda, y eso me alegrará. También un informe del Gobierno de Aragón de fecha que les voy a relatar ahora, 1 de abril del 2019, hablaba de este tema. Fíjense, Adif planteaba 2 líneas, una que unía Mezquita con Platea y otra que unía Mezquita con la Puebla de Valverde. 2 líneas de 70 kilómetros. Y el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Industria, informaba desfavorablemente diciendo que, y les voy a explicar lo que decía, diciendo precisamente que no era aceptable la construcción de 2 líneas que casi discurrían de una forma paralela para abastecer eléctricamente el tren. Por lo tanto, lo que ordenó el Departamento de Industria fue la construcción de una línea Mezquita-Platea dentro de la planificación nacional y luego la unión de Platea con la Puebla de Valverde. Por lo tanto, si la energía no llega a Platea, a la subestación de Platea de 400, ¿cómo va a llegar a la Puebla de Valverde si la red mallada va de Mezquita a la Puebla? O sea, va de Platea a la Puebla de Valverde. Es decir, una línea Mezquita, Platea, Platea, la Puebla de Valverde. Por lo tanto, la subestación sí alimenta a la línea del tren. Además, del día también, todo esto son datos públicos que ustedes pueden consultar. El día 19 de julio del 2022 se imponía la primera piedra de la subestación de Platea. Y dice literalmente, la subestación de Platea de 400 servirá para dar alimentación eléctrica al eje ferroviario Teruel-Sagunto, en el que Red Eléctrica ya ha construido instalaciones importantes como la subestación de Cariñena,
de 400, que se puso en servicio el año pasado. Es decir, el Gobierno inauguraba la primera piedra diciendo que era fundamental esta línea. Como digo, 2 informes que ustedes pueden consultar. Uno, y repito las fechas porque creo que es importante. Primero, en el que se autoriza la línea eléctrica de 6 de septiembre del 2018. Segundo informe de 1 de abril del 2019, donde se dice que solo se construirá una línea porque no tendría sentido ejecutar 2 líneas que casi discurrían de forma paralela. Por lo tanto, sin la línea Mezquita-Platea, efectivamente no hay electrificación del tren. Bien, también decíamos ayer que las coincidencias entre Teruel Existe y Aguilar Natural y la plataforma por los paisajes son absolutamente muchas. Fíjense, yo, si fuese de Vox, diría que son chiringuitos de Teruel Existe. Porque, fíjense, coinciden tanto en sus comparecencias que les voy a pasar a relatar algunos. Por ejemplo, el día 16 de octubre del 2021 comparecían juntos en rueda de prensa Paisajes de Teruel con Teruel Existe. El día 1 de marzo comparecen de nuevo Teruel Existe con la plataforma Paisajes de Teruel, una rueda de prensa conjunta por el proyecto Aliente Aragón. Sigo. El día 14 de octubre del 2021 comparecen juntos en el Senado, invitados por Teruel Existe. El día 7 de marzo del 2024 comparecen juntos la plataforma a favor de los paisajes con Teruel Existe. Seguimos, porque hay muchos más. Podría darles muchas más fechas. El 13 de diciembre del 2024 coinciden juntos. Seguimos. Aguilar Natural, esa otra plataforma que parece que no tiene vínculo. 19 de julio, en la web, en los medios, el Movimiento Ciudadano de Teruel Existe denuncia la falta de protección del yacimiento de Camarias y coincide con la plataforma Aguilar Natural en la denuncia. Coincidencia con Teruel Existe, seguimos. 27 de marzo, Teruel Existe. Desde Teruel Existe coincidimos con la plataforma Aguilar Natural en nuestra estructura está plagada de malas prácticas. Seguimos. Entre 5 y 7 actuaciones claramente conjuntas entre Teruel Existe y la plataforma de los paisajes. Entre 5 y 7 actuaciones conjuntas de Teruel Existe y Aguilar Natural. Entonces, la pregunta es, si coinciden en tantas cosas, si muchos de sus miembros redundan, les podemos ver cuando sale el Movimiento Ciudadano, la plataforma de los paisajes, ¿qué problema hay en que se les identifique de forma conjunta? ¿Qué pasa? ¿Que es difícil explicar a los vecinos de Teruel que mientras estamos reclamando históricamente que la línea se electrifique, la línea del tren se electrifique y se mejore, luego por el otro lado con nuestro brazo ambientalista estamos paralizando la línea Mezquita-Platea? ¿Por qué les preocupa tanto y les escuece tanto que se denuncie esto? Si ellos están convencidos que lo que está pasando con la línea Mezquita-Platea es una barbaridad ambiental, tendrán razón. Y si ellos están convencidos que no se va a paralizar la electrificación del tren si esta línea no llega, ¿qué problema hay? ¿Por qué les preocupa tanto? ¿Por qué les preocupa tanto que el Partido de Aragonés presente una declaración institucional? ¿Por qué les preocupa tanto las declaraciones del portavoz del Partido de Aragonés? ¿Por qué salen corriendo a desmentir sin ningún dato? Porque a mí me hubiera gustado que traigan un solo informe como los que yo he traído, que son 2, del Gobierno de Aragón, demostrando que la línea Mezquita-Platea abastecerá a la subestación de Platea, que abastecerá la Puebla del Verde. Por lo tanto, la electrificación no será posible. Lo que hoy ha dicho en tribuna, aquí en esta rueda de prensa, Pilar Buj, es falso. Sin la línea Mezquita-Platea no habrá electrificación del tren. Nosotros no hemos acusado a Teruel Existe, hemos acusado a Paisajes de Teruel y a Aguilar Natural. Insisto, 2 asociaciones vinculadas directamente a Teruel Existe. Han dado ruedas de prensa conjuntas, han trabajado juntos, han comparecido en el Senado juntos. ¿Qué más hay que hacer para que sean asociaciones vinculadas? Y miren, al final es un dicho popular, son los mismos perros con distinto collar. Esta es la realidad. Son los mismos
Los mismos que defienden que la energía se cree donde ellos digan. Los mismos que defienden que la palabra de los votantes de los municipios del Maestrazgo no valga nada. Los mismos que defienden que vengan aquí las empresas que ya diremos nosotros dónde se instalan. Los mismos que defienden que sean ellos los que tomen las decisiones y no las empresas. A mí, al Partido Aragonés y al que les habla, no me van a callar. Ni van a conseguir que dejemos de denunciar cada día cómo están perjudicando a la provincia de Teruel. Solo hay que ver que a Teruel no ha llegado ni una sola inversión. De 70.000 millones que el Gobierno de Aragón ha anunciado para la provincia de Teruel, las inversiones han sido cero en Teruel. Y son cero porque la provincia de Teruel es un lugar de alta conflictividad política. Porque este movimiento ciudadano, este partido político y sus asociaciones bombardean, denuncian y atacan a cualquier proyecto que llegue a la provincia. Si tienen o no tienen razón, lo dirá la justicia. Y cuando la justicia diga lo que tenga que decir, también nos pronunciaremos para valorar esa situación. Solo tengo que decirles que la actuación de este diputado, de su partido, en las instituciones, siempre ha sido impecable. De hecho, nosotros no tenemos nada que ocultar y estamos dispuestos a hablar de lo que sea. Me gustaría que todos los diputados que hay en las Cortes, especialmente algunos, nos puedan decir lo mismo y sean capaces de estar muy tranquilos, no habiendo votado nunca algo que les pueda beneficiar personalmente, porque nosotros tenemos serias dudas y próximamente les informaremos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? Gracias, muy amables.